Amigos, bienvenidos a una emisión más de Tutorá.tv. Estamos hoy con el Rabino David Toledano y vamos a platicar acerca de la facultad del habla. Rabino, ¿cómo está? Bien, gracias. ¿Y usted? Muy bien, muchas gracias. Bienvenido. Bienvenido. Para entrar en este tema de la facultad del habla, concretamente una respuesta a la pregunta acerca de por qué hablamos por la boca. ¿Por qué hablamos por la boca? Que es una de las preguntas que vamos justamente a resolver en el transcurso de este programa. Vale la pena remontarnos un poco al origen de todas sus investigaciones, su proyecto de investigación general que consiste en la equivalencia entre el mundo físico y el mundo espiritual, ¿correcto? Correcto. Platíquenos, ¿en qué consiste su proyecto de investigación, Rabino? Normalmente la gente piensa, ¿sí?, que si queremos comprender el mundo, entonces la explicación se va a encontrar en las investigaciones científicas. O sea que la tarea de los científicos es explicar el porqué. Ahora, obviamente no es el caso porque el primer plano es la conciencia. O sea, entre los dos, lo físico y lo espiritual o lo mental, ¿sí?, se puede comprobar fácilmente cada uno de su propia vida. Así que primero es el ser consciente y luego, en segundo plano, ¿sí?, viene lo físico. O sea, lo físico se percibe gracias a la mente. Si no hubiera mente, no hubiera físico tampoco. Por lo menos de nuestra perspectiva. Por lo cual, si quiero comprender lo físico, tengo que acudir a lo espiritual. Esto se hace todavía mucho más obvio una vez comprendemos y en realidad sabemos que hay un creador, o sea que hay un arquitecto del mundo que es por definición no es físico sino espiritual o divino, y por lo cual solamente él nos puede proporcionar el porqué de las cosas. Correcto. Entonces, básicamente en principio usted plantea que lo físico se percibe a través de lo espiritual, a través de la mente. A través de la mente. La mente no es espiritual, la mente también, el mundo animal también tiene mente. Correcto, pero él no puede percibir, no es consciente del mundo físico, ¿sí? Claro que está consciente. Correcto, pero no está consciente de esa diferencia como el ser humano, que podría estar consciente de lo físico y lo mental. Correcto. Esa es la base de su proyecto entonces. Más o menos, por ahí. Lo físico y lo espiritual. Correcto. ¿Cómo se relaciona esto con el tema que nos trae hoy? Porque la pregunta es la siguiente, ¿sí? O sea, hay un estudio que hice, y si me da la ocasión, daré sobre eso una clase o dos clases, que hay una jerarquía en la preferencia de los sentidos. O sea, si nos van a preguntar cuál de los 4 sentidos de la cabeza, de la cara, preferimos como fuente de información, yo creo que obviamente la respuesta va a ser la visión. Claro. En segundo plano va a venir la audiencia, la audición, y luego el olfato, y luego el paladar. Eso lo voy a establecer bien claro en una de las clases que vienen. ¿Por qué? Porque los ojos, en realidad 95% de la información que captamos es a través de los ojos. ¿Sí? Si no hubiera visión, no hubiera ciencia. Correcto. ¿Correcto? En segundo plano viene la audición, que obviamente yo capto el hablar de la gente a través de los oídos, etc. No voy a meter en detalle, es el tema de una de las clases que vienen. Pero hay una jerarquía bien clara entre las funciones de los órganos que me permiten los sentidos. Y no cabe duda que cuando hablamos de la boca se encarga de la función más física del cuerpo, comer y beber. Correcto. ¿Correcto? La pregunta es la siguiente. En la clase anterior hemos hablado de libre albedrío, que es la facultad que nos distingue del mundo animal. Ellos no tienen la libertad de trascenderse, el ser humano sí. ¿Correcto? Aparte de esa facultad, porque esa facultad en realidad es invisible, yo no veo el free will, el libre albedrío de otra persona. Sin embargo, sí, el hablar, la facultad del habla, es lo que nos distingue claramente entre el ser humano y el mundo animal. O sea, poder expresarse a través de palabras, de símbolos. Ahora la pregunta es la siguiente. Si esta facultad es tan importante y tan alta, ¿sí?, o sea, representa lo espiritual de la persona, lo que nos difiere del mundo animal, entonces si hubiera yo planificado el ser humano, entonces hubiera dicho que una facultad tan trascendental, lógicamente tenía que ser producida del órgano más alto que tenemos en el cuerpo, el cerebro.
En otras palabras, la pregunta es la siguiente: ¿por qué la persona no transmite sus ideas, sus emociones, etcétera, telepáticamente? ¿Sí? ¿Cuál es la idea que el aspecto más alto de la persona, su humanidad, lo que es él, lo transmite a través de la boca, que es el órgano que se encarga de la función más física, comer y beber? Correcto, déjeme detenerlo un momento nada más para resumir lo que nos está comentando. Es muy interesante, en verdad, la propuesta que hace, digamos, lo que nos está revelando. Es un gran misterio, en realidad, el hecho de que el habla, que es lo que nos distingue del resto del reino animal, finalmente el ser humano se distingue del reino animal porque tiene la facultad de hablar, que el ser humano, ya que esa sea su facultad que lo distingue del reino animal, no venga de un órgano tan importante como el cerebro, es decir, que no hable directamente el cerebro, que no se comunique directamente el cerebro o algún otro órgano quizá de suma importancia, sino que hablemos a través de la boca, que es el órgano con el que llevamos a cabo también la tarea más física que tenemos, que es comer y beber. Correcto, así es. Muy bien. Ok, entonces, para comprender la respuesta o para meterme en la respuesta, tenemos que abordar otro tema. Okay. En la clase anterior he hablado del libre albedrío. Ahora lo voy a ilustrar de otro ángulo, ¿correcto? ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué Dios dio al ser humano esta facultad tan especial que se llama el poder elegir libremente? Entonces la respuesta común y corriente, porque si no hubiera libre albedrío, entonces la persona en realidad hubiera sido un autómata, o sea, como cualquier otro animal. Y toda la creación no tendría sentido, cuando menos no para el ser humano, porque vendríamos a interpretar un papel teatral, digamos. El creador sería el director de una gran obra de teatro. Correcto. Y nosotros. Nosotros somos marionetas. Exacto. Correcto. O, en otras palabras, el hecho que podemos elegir libremente es, como en fin, o sea, todos los libros del judaísmo, para castigar al malvado y para poder recompensar al justo. ¿Y esta recompensa consiste en qué? Pues ya ese es el tema que fue abordado en la clase anterior, que a través o sea, cuando la persona elige libremente, ¿sí? Él se transcende su propia naturaleza, y a lo mejor no lo enfaticé suficientemente en la clase anterior, y así se asemeja a Dios. Él no está determinado por nada, él está por encima de la naturaleza, y el ser humano, para que pueda apegarse a él, tiene que tener también ese libre albedrío de trascender su propia naturaleza. Así él se puede apegar a Dios. ¿Ok? Lo detengo nuevamente para explicarlo muy brevemente. Nos está recordando acerca de sesiones anteriores que hemos tenido acerca del libre albedrío, que el ser humano hace uso de su libre albedrío para trascender, y nos está comentando ahora que justamente una de las ventajas que podría tener este libre albedrío es que uno se asemeja al Creador porque no está determinado por nada cuando uno elige libremente. Que hasta tal punto que se le va a poder considerar a la persona que lo adquiere, que sí que llega a este propósito, que lo cumple, que él se ha formado a sí mismo. Correcto. ¿Okay? Pero ahora la pregunta que viene es muy fuerte. Si ese hubiera sido el propósito único, ¿sí?, de otorgar al ser humano con la facultad de libre albedrío, entonces, y esa es la pregunta formulada por Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, el gran cabalista, ¿por qué en el final de los días, en la era mesiánica, ¿sí?, es común y corriente decir que la persona ya va a perder esa libertad, o por lo menos la libertad tal como la conocemos hoy en día? Ya no va a haber mal, entonces ya no va a haber dos sistemas entre los cuales elegir. Entonces, la forma como utilizamos hoy el libre albedrío, elegir el bien y no el mal, ¿okay?, si ya no va a haber mal, entonces esta forma de elección ya no va a tener, o sea, ya no va a ser posible. ¿Podríamos decir que es una ventaja de la época actual con respecto a la época mesiánica? Claro. El hecho de que en este momento tenemos la facultad de elegir y en la época mesiánica ya no. Ya no. O sea, esta forma de elegir, de elección, la tenemos solamente hasta el momento que llegue el Mesías. Muy bien. ¿Ok? Si es así, pregunta al Ramchal, entonces, ¿por qué va a haber un momento determinado, que es la era mesiánica, que ya está la facultad, o sea, la forma que hoy en día percibimos el libre albedrío, elegir entre el bien y el mal, eso se va a perder? ¿Sí? Pregunta al Ramchal, ¿por qué no va a seguir así ad infinito? Si el propósito es recompensar al justo, o sea, aquel que utiliza el libre albedrío como lo tiene que utilizar,
y castigar a aquel que no lo hizo, o sea, que no logró trascenderse. Entonces, ¿por qué llegará un momento en la historia que el mal va a desaparecer? Y por lo cual, esto no va a existir, esta posibilidad no va a existir. En otras palabras, si eso hubiera sido el único propósito del libre albedrío, entonces tenía que seguir así eternamente. Correcto. Cosa que no es el caso. Correcto. Entonces, según el Ramchal, esto indica que hay un propósito todavía más profundo, ¿sí? que por lo cual tenemos libre albedrío. ¿Cuál es? En otras palabras, pregunta Ramchal, ¿por qué Dios creó las fuerzas del mal? Al fin y al cabo, lo malo, el mal, y él son antitéticos, o sea, son dos opuestos. Entonces, ¿por qué los creó? Repito, si la respuesta hubiera sido para que la persona pueda elegir, esta respuesta no es suficiente. Porque si hubiera sido el caso, entonces el mal tenía que persistir eternamente para que la persona pueda elegir. Y con eso adquirir su llave a la eternidad. Entonces, ¿por qué existe el mal según Ramchal? Ok, entonces vamos a desviarnos un poco del tema y decir lo siguiente. Cuando una persona no religiosa, no ortodoxa, o una persona atea, se encuentra con una persona religiosa y le quiere demostrar que su religión o su fe no tiene pies y cabeza, hay una pregunta muy clave. ¿Cuál es la pregunta? ¿Por qué existe el mal en el mundo? No. ¿Acaso Dios puede crear una piedra que no puede levantar? Correcto. ¿Sí? ¿Por qué es una pregunta tan problemática? Porque sea la que sea la respuesta, la persona está en realidad en un callejón sin salida. Porque Dios, por definición, es omnipotente, puede todo. Ahora, aquí, sobre esta pregunta, ¿qué vamos a responder? O sea, dos opciones hay. Que Él pueda crear una piedra que no la puede levantar, pero en ese caso ya hay algo que no puede hacer, no puede levantar esa roca, esa piedra. La otra opción, que Dios no puede crear tal piedra. Pero hay algo que no puede hacer. Hay algo que no puede hacer. Crear la piedra que no pueda levantar. Entonces, cuando había una época en mi vida que estuve en España, en negocios, y un amigo israelí no religioso preguntó esta pregunta a mi hermano. Y mi hermano le contestó lo siguiente. ¿Sí? Dios puede crear tal piedra tan pesada que no la puede levantar y simultáneamente la va a poder levantar. Aparentemente es una contradicción. Claro. Y lo es para nosotros, no para el ser humano. Pero no para Dios. Dios está por encima de cualquier contradicción. La lógica humana no es la lógica divina. Correcto, correcto. Se pueden hacer todos los silogismos lógicos que uno desee, pero tal como explica Kant, eso no significa que efectivamente se reflejen en la realidad. Sería exactamente igual. Uno puede crear un silogismo acerca de que Dios existe o puede crear un silogismo perfectamente lógico que lleve a la conclusión de que Dios no existe, pero eso no significa que Dios exista o no. Dios no está sujeto a la lógica humana. Correcto. Correcto. Sí, como dijo un gran filósofo de Israel, se llama Hugo Bergman, ¿sí? La lógica humana dice que sí y no son contradictorios, pero para Dios el sí y el no es igual. O sea, la lógica humana no es la lógica divina. Correcto. Por definición. Y como dice el pasuk, lo machshevotay machshevotechem, mis pensamientos no son los vuestros. ¿Correcto? Entonces Dios puede crear esa piedra que no puede levantar y simultáneamente la va a poder levantar. Esa es la respuesta ultimativa, no sé si se utiliza esa palabra en español, ¿sí? la respuesta final a esta pregunta tan paradójica, ¿no? Ahora bien, el Ramchal, ¿sí? Formula la misma idea con un lenguaje diferente. El Ramchal dice lo siguiente. ¿Cuál fue la pregunta del Ramchal? ¿Cuál es el propósito de Dios, ¿sí? Cuando creó el mal? ¿Sí? ¿Cuál es el motivo final? Como dijimos, para que la persona pueda elegir, eso no es suficiente. Entonces dice Ramchal lo siguiente. Si Dios no hubiera creado el mal, hubiéramos dicho que es incapaz de crearlo. Entonces, ¿por qué creó el mal? Para demostrarnos que es omnipotente. Que puede crear también lo que se opone 100% a él. Y sin embargo, o sea, puede crear esta piedra que no la puede levantar, que es las fuerzas del mal, que se oponen completamente a la voluntad divina. Y sin embargo, a lo largo de la historia, se va a demostrar que este mal que estaba, ¿sí? actuando contrariamente a la voluntad divina, también actúa en su servicio. Compleja la lógica divina. Así es. O sea, lo voy a poner de forma diferente. Si yo me quiero convertir en un campeón de ajedrez, ¿qué tengo que hacer?
Practicar. Eso es para empezar. Y segundo plano, tengo que ganar, ¿sí?, el campeón actual. Correcto. ¿Sí? O sea, el campeón que hasta ahora se reconoció como el mejor jugador, si lo logro vencer, quiere decir que soy el campeón. ¿Sí? ¿Cómo Dios se va a hacer conocer por el mundo entero que Él es Dios omnipotente? ¿Sí? Cuando da lugar aquí a las fuerzas del mal, que se oponen completamente a Él, y los va a soltar la cuerda, que puedan hacer lo que quieran, y a la larga de la historia se va a comprobar que ellos también actuaron en su servicio. O sea, que el oponente más fuerte a Dios, en realidad, no es nada contra Él. Vamos nuevamente a tomar estas ideas y concretarlas. Lo que nos está usted diciendo, de sumo interés por cierto, es resolver esta pregunta acerca de por qué Dios creó el mal, que es, como dicen en algunos textos, la gran pregunta que tienen que resolver los creyentes, ¿no? Los creyentes prácticamente tienen resuelto cómo se creó el universo, cómo se creó el ser humano, etcétera. No hay eslabones perdidos, pero tienen una gran pregunta filosófica que resolver, y esa pregunta es, ¿por qué existe el mal en el mundo? La respuesta más sencilla, la primera respuesta sería para que el ser humano tenga la capacidad de elegir. Si no existiera el mal, el ser humano no podría elegir entre el bien y el mal. Pero Ramchal lo que dice es que no es suficiente respuesta, y no lo es porque vendrán los tiempos mesiánicos en que se terminará el mal y el ser humano ya no tendrá la capacidad de elegir. Si ese fuera el propósito de la creación del mal, ¿por qué ese factor de elección no permanece hasta el infinito durante los tiempos mesiánicos y más allá? La respuesta que da Ramchal, de mucho interés según lo que nos está compartiendo usted, es que el mal no solamente existe para que el ser humano pueda elegir, sino todavía más profundo. Existe el mal para que Dios pueda probar que es omnipotente, que es capaz de crear algo que es completamente contrario a su propia naturaleza. Él puede crear hasta las cosas más ajenas a sí mismo. Si Dios no hubiera creado el mal, diríamos, por supuesto, Dios es bueno, pero Dios, como es bueno, no tiene la capacidad de crear lo que es malo. No, Dios es bueno, pero también es omnipotente y es capaz de crear lo que es malo. Y no solamente es capaz de crearlo, también es capaz de subordinarlo. Es decir, no solamente puede crear la piedra que no puede levantar, pero también la puede levantar, porque además de crear algo que es ajeno a Él, que es totalmente distinto a Él, también lo puede poner a su servicio en el momento en que termine con el mal, tal como sucederá en los tiempos mesiánicos. Correcto. Rabino. El Ramchal trae un ejemplo. Es muy conocida la historia de los hermanos de Yosef. ¿Sí? Yosef tenía sus sueños. Los hermanos de Yosef no le gustaron para nada de esos sueños, y por lo cual querían impedir que los sueños se realicen. Entonces, ¿qué dice el texto? ¿Sí? Cuando tomaron a Yosef, todo el cuento muy conocido, ¿sí? le vendieron a los ismaelitas. Entonces dice el texto lo siguiente: vamos a vender a los ismaelitas, ¿sí? Y por lo cual vamos a ver qué va a suceder con sus sueños. Viene de los Jajamim y dicen que la segunda parte del versículo no lo dijeron los hermanos, sino lo dijo la divinidad. O sea, ¿ustedes quieren venderlo a los ismaelitas para impedir que sus sueños se realicen? Yo, Dios, me voy a encargar que sus sueños se realizan precisamente a través de vuestra acción. ¿Qué parte de la frase nos repites la que dice el Creador? El versículo dice lo siguiente, ¿sí? Lehunim kereu la Ismaelim, vamos a venderle a los ismaelitas. Esta parte lo dijeron los hermanos. La segunda parte del versículo, veniré mayu jolomotav, y vamos a ver entonces qué va a suceder con sus sueños. En otras palabras, que así ya nunca se van a poder realizar. Entonces dice el Jajamim que la segunda parte del versículo no lo dijeron los hermanos, lo dijeron Dios. ¿Sí? Dios es el que dice, vamos a ver qué sucede con sus sueños. O sea, que sus sueños se van a realizar precisamente a través de vuestra actividad. O sea, ustedes estáis planificando algo para impedir que se cumple, se va a cumplir a través de lo que estáis planificando. Correcto. ¿Ok? Bueno. Hay un fenómeno, ¿sí?, en el desarrollo del feto que sigue la misma idea. Porque en mi libro, en mis investigaciones, compruebo, pero con muchos ejemplos, que la forma sigue la función. La forma física, ¿sí?, se explica solamente en la luz de la función, que siempre, bueno, muchas veces es fisiológica, pero mi tema es de demostrar que también la función es espiritual. Correcto. El feto se desarrolla de la forma siguiente, o sea, en los principios semanas. Por ejemplo, la mano del feto en el comienzo es una masa de tejidos. No hay separación entre los dedos. La separación se forma luego.
La columna vertebral, la separación entre las vértebras, igual. En el principio no hay separación. Luego, ¿sí?, hay las células que están entre las vértebras. De alguna forma, hay varios mecanismos, se eliminan y así se forman las vértebras. Los biólogos no comprenden este fenómeno. ¿Por qué? Porque el fenómeno del desarrollo del feto es un fenómeno de construcción, de formación. Y no tiene ninguna lógica que un proceso de formación, ¿sí?, se realice a través de desformación. De separación. De separación, ¿sí? ¿A qué parece la cosa? Yo creo crear un edificio, construir un edificio. Tengo dos opciones. O echar cemento y luego empezar a quitar todo lo de medio para que se formen las paredes. O no, o sea, hacer las paredes sin gastar energía, tiempo y dinero en todo el cemento que voy a echar y luego lo tengo que sacar. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la lógica detrás de esta forma de organización? ¿Sí? De formar una masa de tejidos y luego empezar a quitar todo lo del medio. No tiene sentido. Ese de construir en lugar de... Construir a través de destruir, a través de destrucción. No tiene sentido. No hay explicación. Pero así funciona la naturaleza. ¿Ok? Ahora, ya que sabemos que el ser humano está creado en imagen y semejanza de lo divino, entonces si Él nos prueba, nos demuestra su omnipotencia, precisamente a través de su oposición, y demostrándonos que sus planes, sus propósitos finales de la creación, ¿sí?, de la historia, se están cumpliendo a través también de lo que se opone a Él, es la única forma de comprobar, de demostrarnos su omnipotencia. Entonces, en el nivel de la vida, en el nivel de la biología, que es el nivel de lo físico, ¿sí?, entonces tenemos los órganos, tenemos las células, los tejidos y tenemos la vida. ¿Cómo la vida, ¿sí?, nos hace comprender que la vida es omnipotente? A través que utiliza también los sistemas de destrucción para construir. O sea, lo que se opone a la vida está también al servicio de la vida. Correcto. O sea, tenemos aquí la correspondencia exacta. Dios es omnipotente. Él demuestra su omnipotencia precisamente a través de lo que se opone a Él. Como la persona que se quiere convertir en campeón del ajedrez, ¿sí?, demuestra su superioridad cuando conquiste, cuando logra vencer a lo que se opone a Él. Es la única forma. En el nivel físico, en el nivel de la biología, que según la Torah estamos creados en su imagen y semejanza, entonces aquí también encontramos el mismo sistema, en un nivel mucho más bajo. La vida y el cuerpo. ¿Sí? ¿Cómo se forma el organismo? El organismo es un proceso de construcción, de formación, y no tiene lógica que se consigue a través de la desformación. Correcto. Eso siempre y cuando lo analizamos de la perspectiva puramente fisiológica, física. Sin embargo, cuando nos elevamos a lo espiritual, y ahí encontramos ese principio que la aprobación o la confirmación de la omnipotencia se consigue solamente a través de la oposición, ¿sí?, de lo que se opone a Él, a través de la demostración que también lo opuesto a Él está en su servicio. Entonces, en el nivel del cuerpo humano, de la formación del cuerpo humano, también encontramos el mismo proceso. Correcto. ¿Ya? Entonces, se comprende el porqué. De acuerdo. ¿Ok? Vamos entonces a la boca. ¿Por qué el hablar se produce a través de la boca? ¿Sí? Lógicamente hablando, se tenía que producir, que transmitir a través de un órgano mucho más majestuoso, y no un órgano que se encarga de las funciones tan físicas del cuerpo, comer y beber. Ahora se comprende. El propósito de crear las fuerzas del mal, o la creación de lo físico, es para demostrarnos que incluso lo físico está en el servicio de lo espiritual. Entonces, precisamente es la boca y no ningún otro órgano del cuerpo que tuvo esta función, aparte de comer y beber, que son las funciones físicas, también, ¿sí?, de facilitar el hablar, que nos distingue del mundo animal, demostrando que en realidad no somos físicos, somos por encima, que lo físico está en el servicio de lo espiritual. ¿Por qué no podríamos interpretarlo al revés? ¿Por qué no podríamos decir que está en la boca precisamente porque lo espiritual está al servicio de lo físico? ¿No podría interpretarse de esa manera también? O sea, no. O sea, la boca es, por definición, como dijimos, un órgano que se encarga de la función más física. Sí. ¿Ok? Ahora, ¿cuál fue la pregunta? La pregunta fue, está muy bien. Entonces, la lógica humana hubiera dictada, lo espiritual tiene que salir a través de un órgano espiritual. Correcto. Bueno,
Y hay forma de, no es el tema hoy en día, ¿sí? que en realidad el cerebro tiene unas características que no pueden encontrarse en un órgano físico, ¿ok? Pero no es el tema de hoy. El cerebro tiene características que no pueden... Tiene una forma de actuar que no hay forma de comprenderlo. ¿A qué me refiero? Ya que estamos, lo voy a decir en 2 palabras. En todos los tejidos y órganos del cuerpo, sí se puede demostrar que hay una correlación entre la forma y la función. Por ejemplo, si voy a analizar la forma del corazón, entonces fácilmente voy a comprender el por qué. ¿Por qué está formado de la forma que está formado? Por ejemplo, en el lado izquierdo, el músculo es 3 veces más grueso que el lado derecho. ¿Por qué? Porque la función del lado izquierdo es bombardear la sangre, necesita mucha fuerza. Entonces, si quiero analizar, comprender el por qué, ¿sí? La forma del cuerpo, una vez que comprendo la función, se comprende perfectamente la forma. Correcto. ¿Sí? ¿Por qué las manos tienen 5 dedos? Igual, para agarrar cosas, para agarrar objetos. ¿Por qué tengo piernas? Para caminar, etc. Se comprende la forma una vez se analiza vis-a-vis la función. O sea, primero si entiendo la función, entiendo la forma. Así es. Muy bien. Y está más o menos aceptado hoy en día por los biólogos, aunque eso presenta grandes problemas para el materialista. Pero así es, ¿ok? Cuando vamos al cerebro, sin embargo, este principio breakdown, o sea, está completamente, ¿cómo se dice en español? Sí, no tiene sentido. ¿Por qué? Porque hay diferentes zonas cerebrales, ¿cómo se llama? En el córtex, la corteza cerebral. Corteza cerebral, que cada zona se encarga de funciones diferentes, pero las diferentes zonas esencialmente son iguales. Sí, no tiene nada que ver con su forma. No, la forma de las zonas cerebrales que se encarga de la visión, de la audición, del olfato, son iguales todas, más o menos. Y sin embargo, la función es completamente diferente una a la otra. O sea, no hay ninguna relación entre la función y la forma. O sea, no hay causa-efecto. Y por lo cual el cerebro tiene algo trascendental. Al tener algo trascendental, algo que no se encuentra en ningún otro órgano del cuerpo, yo hubiera dicho que ¿cómo se llama? El hablar se produzca directamente, se transmite de cerebro a cerebro. Ya que el hablar, ¿sí? nos presenta, nos demuestra que somos más que un animal. Correcto. Entonces la pregunta fue, ¿por qué se produce a través de la boca? Ahora entonces la respuesta ya la tenemos bien clara. Ya que la función, o sea que el mal, y también en un nivel más bajo, lo físico, porque si dijimos que el mal, si dice el Ramchal, que el mal, Dios dio lugar que el mal existe para con eso comprobar o demostrarnos su omnipotencia, eso es igual de válido, ¿sí? ¿Por qué Dios creó un mundo físico? ¿Por qué no lo creó ya de una vez espiritual? Porque la función, el propósito de crear un mundo físico, para demostrar que también lo más físico está en el servicio de lo espiritual. En el lenguaje de los sabios de ética, del Musar, lo que se dice, ¿sí? La persona tiene que santificar la materia. Que la materia está en el servicio de lo espiritual y no viceversa. ¿Sí? Que el cuerpo esté mantenido por la alma y no al revés. ¿Sí? Y no que el cuerpo, que el alma sostenga el cuerpo y no que el cuerpo sostenga el alma. Esto aplicaría también a su idea, la idea que nos ha compartido ya en otras sesiones, acerca de los 2 distintos lenguajes, el lenguaje secular, el lenguaje científico y el lenguaje de la Torá, que revelan básicamente lo mismo. La idea de que quizá el lenguaje secular haya sido creado con ese propósito, simplemente con el propósito de ponerse al servicio del lenguaje de la Torá. Correcto. El lenguaje secular y el lenguaje físico en realidad estamos hablando del mismo lenguaje. Correcto. Correcto. Y lo físico fue formado, ¿sí? Dios dio lugar a lo físico precisamente para demostrar que no hay nada que se opone a él, que en realidad... Voy a meterme en otro tema. Hoy en día es muy común de hablar en fashion, es muy de moda hablar de black holes, agujeros negros. Correcto. ¿Sí? O sea, son fenómenos cósmicos. Sí. ¿Sí? Que es una condensación infinita de materia, ¿sí? Que tiene una fuerza de atracción infinita en realidad, que atrae todo hacia ella, incluso los rayos de luz. Y por lo cual se llama un agujero negro. Negro en el sentido que es invisible. ¿Por qué es invisible? Porque para que yo pueda ver cualquier objeto, necesito que los rayos de luz que tocan ese objeto luego
vengan hacia mí y así lo puedo ver el objeto. Pero si toda la luz está absorbida por ese objeto, entonces no lo puedo ver y es lo que yo llamo negro. Negro quiere decir es un estado de no visión. ¿Ok? Entonces los agujeros negros son cuando hay una estrella de una masa muy grande, yo que sé, 10 veces más que el Sol, cuando todo el combustible nuclear se acaba, pues la gravitación toma control sobre esta masa y empieza la condensación, el colapso de la estrella en sí misma, ¿sí? Hasta que todos los átomos, ¿sí?, que constituyen esa estrella se condensan, los núcleos ya están tocando otros núcleos y se convierte en una masa invisible, en agujero negro. ¿Ok? Ahora, lo raro de la cosa es el siguiente. El átomo es un sistema, o sea, una forma. Tenemos el núcleo y tenemos un electrón que está a una distancia enorme. Si hubiéramos podido agrandar el núcleo y darle un diámetro de 1 centímetro, el electrón se hubiera encontrado a 1 kilómetro de distancia. Wow. O sea que el átomo en realidad, el volumen del átomo es un vacío. O sea, el 99% del volumen del átomo es un vacío. Ahora, lo que voy a decir ahora es un poco difícil de comprender, ¿no? O sea, porque va más allá de cualquier intuición. Perdón, ¿el electrón está girando a 1 kilómetro del núcleo en caso de que el núcleo fuera de 1 centímetro? Ahora, cuando ocurre este fenómeno del agujero negro, que una estrella colapsa, es cuando los vacíos que hay entre los átomos desaparecen. Y ahora tenemos puros núcleos, ¿sí?, que están condensados uno al otro con una condensación infinita, o sea, gravitación infinita. O sea, que tenemos pura materia. ¿Ok? Esto en realidad no presenta todavía ningún punto de interrogación. Claro. Pero cuando tomamos en cuenta, y otra vez, no me tienen que creer, se pueden meter en cualquier sitio en internet y lo pueden ver. ¿Sí? Cuando tomamos en cuenta que según las teorías de Einstein, en una gravitación infinita, el tiempo y el espacio desaparecen. Entonces aquí tenemos la paradoja. Cuando tenemos pura materia, o sea, pura nucleones, no más, núcleos. O sea, ya no hay espacios vacíos, ya es pura materia. De repente esta materia desaparece del espacio y tiempo. Entonces, ¿la materia qué es? ¿Es real o no es real? Entonces, yo estoy ahora en este cuarto, sí, sentado, y gracias a Dios hay espacio y me puedo mover. Veo las paredes, sí, el piso, el techo, etcétera, ¿no? Entonces, según las teorías modernas de la materia, ¿sí?, este espacio que estoy ahora conviviendo en él, ¿sí?, las paredes que me permiten moverme entre ellas, ¿sí?, son reales solamente gracias al hecho que el átomo tiene un volumen, o sea, que hay espacio vacío. Entre el núcleo y el electrón. Pero una vez que ese espacio vacío se elimina, y ahora ya no tenemos espacio vacío, tenemos pura materia. Puros núcleos. Puros núcleos. De repente resulta que esos núcleos no tienen ninguna semejanza con lo que se llama físico. ¿Ok? Entonces, ¿la materia es materia o no es materia? Sí, es una clase que yo doy. ¿Acaso hay materia en la materia? ¿Lo es o no lo es? Bueno, según lo que ha comprobado hoy en día la física, por los agujeros negros y por otros fenómenos, que no me voy a meter ahora en ellos, no hay materia. Y en verdad suena lógico, considerando que lo que determina la materia es el espacio. Si ya no hay espacio, ya no puede haber materia. Claro. Y lo que determina el tiempo es el movimiento. Si ya no hay movimiento, tampoco hay tiempo. Entonces, si efectivamente con todos los núcleos concentrados se acabó el espacio y se acabó el movimiento, no puede haber materia, no puede haber ni tiempo ni espacio, efectivamente. No puede haber materia. Puede haber materia. Entonces, ¿la materia es materia o no? La materia es materia gracias al hecho que hay volumen, o sea, que el átomo tiene un volumen, espacio vacío. ¿Y quién se encarga que el electrón se encuentre a distancia del núcleo? Son las fuerzas con lo que se llama electromagnetismo, las fuerzas nucleares fuertes, no me voy a meter, o sea, otras fuerzas. Pero cuando esas fuerzas pierden el control y la gravitación toma el control, de repente la materia, ¿sí?, se presenta tal como es, que no es materia. Correcto. ¿Ok? Entonces vamos a volver al tema, ¿cómo está conectado con el tema anterior? Exacto. ¿Cuál fue el propósito del mal, según Ramchal?
El propósito del mal fue, además, que puede ser efectivamente para que el ser humano tenga la posibilidad de elegir, pero esa no es la fundamental, es para que Dios pueda probar que es omnipotente. No probar, o sea, no necesita probar nada. O sea, manifestarse, que comprendamos. Como omnipotente, correcto. Es completo, es capaz de crear también algo que es totalmente ajeno a él e incluso ponerlo a su servicio. Correcto. ¿Sí? Lo hemos visto también que el fenómeno del feto también sigue el mismo patrón, ¿correcto? Estamos viendo que también la boca se comprende ahora. ¿Por qué el hablar se produce a través de la boca? Precisamente para que comprendamos que incluso lo más físico, o sea, el sentido que se encarga de lo más físico, que es comer y beber, también en realidad, ¿sí?, está al servicio de lo espiritual. ¿Okay? Ahora estamos viendo que en realidad eso también es el propósito de la creación de la materia. O sea, ¿por qué Dios creó un mundo material y no lo creó directamente espiritual? Para demostrarnos que incluso la materia que es opaca, yo no veo a Dios, yo veo paredes, yo veo aquí micrófonos, yo veo luces, etc. Yo no veo a Dios. Entonces, la materia y lo espiritual es tesis y antitesis, es blanco y negro. También esto fue creado para demostrar que lo físico que nos parece físico en realidad no lo es. ¿Sí? Y en las clases anteriores, ¿sí?, en las sesiones anteriores, hemos dicho que en realidad Adán Arishon, antes de pecar, no veía un mundo físico. Él veía el mundo tal como es. Él veía el mundo tal como lo creó Dios, espiritual. Esto se relaciona con lo de los agujeros negros porque el hecho de los agujeros negros lo que prueban es efectivamente que toda la materia en realidad está... La materia es una ilusión. Es una ilusión. Sí, es muy conocido hoy día también la película Matrix. Bueno, pero en realidad la película Matrix, si no me equivoco, está basada sobre algunos principios de Kabbalah. Efectivamente dicen que la materia tampoco en realidad no es materia. ¿Sí? En realidad en el fondo todo es divino. ¿Sí? Por algunos motivos, ¿sí?, que no los puedo abordar ahora, pues no, como los tuviera que abordar. Entonces, yo o cualquier otro humano percibe el mundo como físico. O sea, pero más allá de mi percepción, por definición el mundo no es físico. Y es obvio, porque en realidad cada organismo tiene una percepción diferente. ¿Sí? La serpiente, si se hubiera preguntado a la serpiente cómo está viendo ahora el cuarto, me hubiera dado una descripción completamente diferente de la forma como yo lo veo, perdón. Un insecto también lo va a ver de forma diferente. Entonces, ¿qué es el mundo? ¿La forma como yo lo veo o cómo ve el insecto, como lo ve la serpiente? ¿Quién conoce el mundo? Cada uno va a presentar el mundo de forma diferente, ¿verdad? Lo va a describir de forma diferente. ¿Qué es el mundo? Pero una cosa es que esa diferencia dependa de la perspectiva de cada uno y otra que el mundo sea una ilusión. No sé si me explico. Es decir, yo puedo poner aquí una casa en el centro y puedo poner a 4 personas paradas en los distintos puntos cardinales de la casa y cada uno me va a dar una descripción diferente porque su perspectiva es distinta, pero la casa está ahí. Correcto. La otra propuesta que nos está haciendo Rabino y que parece un poco más comprometedora es la idea de que la casa en realidad es una ilusión para los 4. O sea, no es que no hay casa, pero la casa que hay no es tal como yo lo estoy viendo. Eso es en realidad la filosofía idealista. Hay realidad, sí, pero yo lo traduzco, sí, o sea, es una interpretación humana, que esta realidad es física. Yo puedo ver a un ser humano y le ver como algo que un conjunto de átomos. Porque al fin y al cabo, si voy a preguntar a un científico qué es el ser humano o qué es la roca, en realidad es lo mismo, un conjunto de átomos. ¿Sí? Aparentemente tengo todo el derecho del mundo de así describir el ser humano. Sin embargo, sabemos que no es el caso. Porque yo me conozco a mí mismo, primero y ante todo, como un ser consciente, como un ser mental. Entonces, mi realidad no consiste en la forma como estoy visto de afuera. Es otra realidad. Yo creo que ahí es justamente donde caemos nuevamente en la filosofía cartesiana. Creo que The Matrix es justamente una prueba de esa filosofía. No hay ningún pensamiento que nos haya podido sacar de la gran duda en la que sumergió, me parece, al pensamiento contemporáneo de Descartes, cuando llegamos a ese punto en donde el cogito ergo sum, en donde lo único de lo que estamos conscientes es de que como pensamos, por lo tanto existimos. Pero de lo único que sabemos, con absoluta seguridad, es de que estamos conscientes de nosotros mismos. De lo único que podemos estar seguros es de que nosotros existimos en tanto que pensamos. Pero de lo que pasa afuera, todo podría ser una ilusión, todo absolutamente podría no existir. Ahora, cuidado, o sea, otra vez, el mundo no es una ilusión.
la interpretación humana del mundo es una interpretación subjetiva. Correcto. Pero el mundo existe, de forma diferente. ¿Cómo podemos probar que el mundo existe? Podríamos llevarlo tan lejos como quiera. En realidad no hay ninguna prueba fehaciente de su existencia. ¿Que el mundo existe? Sí, solo estamos conscientes de nuestra conciencia. Yo tengo que comer y beber. Si el mundo no existe, ¿qué estoy comiendo y no estoy viviendo? O sea, si no voy a comer, no voy a beber, voy a morir. O sea, que mi existencia depende del mundo exterior. Eso es un hecho que nadie lo puede negar. Desde ciertas filosofías podría ponerse en tela de juicio, podría decirse simplemente que ya dijo Schopenhauer, la conciencia nos hace creer. Que la persona que diga Ani vafsiot, yo soy el único que existe en el mundo, en realidad no hay forma de refutarlo, pero lo único que hay que hacer es llamar al manicomio. Muy bien. Rabino, o sea, para fines prácticos no es muy práctico de negar la realidad del mundo exterior. Correcto. Existe. ¿Sí? Aunque vamos a suponer que filosóficamente no se puede comprobar, existe. Pero uno podría ponerlo en tela de juicio. O sea, filosóficamente hablando sí. Pero no es práctico. Pero material sí podría no ser efectivamente entonces. La materialidad del mundo podría ser ilusoria. Correcto, porque exactamente igual como dijo usted. Sí, lo único en mí que es innegable, que no se puede cuestionar, es mi realidad mental o espiritual. Correcto. Ahora, según la Gemara, incluso, ¿sabe qué? Vamos a olvidar la Gemara. Voy a decir algo más. Había un gran cosmólogo, físico y cosmólogo, se llamaba Sir Arthur Stanley Eddington. Hay un constante de la cosmología que ha llamado su nombre. ¿Sí? Él dice, tiene un libro que se llama The Nature of Physical Reality, la naturaleza del mundo físico. Sí, era un gran pensador con mente muy abierta, muy despejada. Y él dice lo siguiente. Él dice, vamos a examinar, o sea, vamos a contemplar, ver, o sea, observar un cerebro humano. Tenemos aquí un paciente acostado aquí, con su cráneo abierto, y estamos viendo su cerebro. Dice Eddington, yo como físico, yo sé perfectamente que este órgano que supuestamente está formado de átomos, yo sé que los átomos no existen. En las próximas sesiones voy a explicar el porqué, ¿ok? Pero según la mecánica cuántica, en realidad, todo es puro cuento, ¿ok? O sea, los átomos tal como sistemas físicos no existen, porque en ese nivel subatómico no hay ni tiempo ni espacio, exactamente igual como lo que ocurre con los agujeros negros. Correcto. Si no hay tiempo y espacio, no tiene sentido decir que el átomo es algo físico, pero algo, por definición, tiene que existir allá. O sea, al decir que el aspecto físico que yo lo atribuyo al átomo no existe, eso no implica que no hay nada allá. La bomba atómica explota. Claro. O sea, hay algo allá. ¿Qué hay allá? Entonces dice Eddington, cuando se trata del cerebro humano, tenemos aquí a lo mejor una solución. Porque el cerebro humano tiene dos polos. De un lado es un órgano como cualquier otro órgano en el mundo, cualquier otro objeto. Yo lo puedo observar, como puedo observar la roca, el árbol, etcétera, etcétera. De otro lado, el cerebro humano me permite también una visión intrínseca, no solamente exterior, de fuera, sino también intrínseca. El cerebro, entre comillas, se conoce a sí mismo como ¿qué? Como pensamiento, y no como cerebro. Correcto. O sea, tenemos aquí un órgano que nos permite aquí la lujería de contemplarlo de dos perspectivas diferentes, de fuera y de dentro. De fuera se ve como un órgano físico y de dentro de repente revela otra realidad completamente diferente, como algo mental. Correcto. Entonces dice Eddington, ya que el ABC de la física, que los átomos que constituyen el cerebro son iguales e idénticos de los átomos que constituyen cualquier otro sistema, galaxias o lo que sea, o casas, y de aquí tenemos evidencia que la naturaleza innegable de esos átomos no es física sino mental, eso se aplica al mundo en general. Muy interesante. O sea que el mundo en general tiene dos aspectos, el visible y lo invisible. Correcto. Lo visible yo lo veo como algo físico, pero más allá tiene que ver algo completamente diferente. Y el cerebro es un indicativo clarísimo, irrefutable, que más allá de lo físico hay algo completamente diferente. Y eso hay que aplicarlo también de forma irrefutable al mundo en su totalidad, en el universo.
Podríamos decir, entre comillas, que detrás de todo lo físico que tiene átomos hay algo que piensa o algo espiritual más concretamente. Sí, dice la Gemara en Berajot. ¿Ah, sí? Ahora vuelvo a la Gemara en Berajot. Excelente. Dice la Gemara en Berajot que más Neshama mleat aguf, exactamente igual que la Neshama llena el cuerpo, Dios llena el mundo. Ahí está. Ahí está. Lo espiritual detrás de todo lo físico. Correcto. Magnífico, Rabino. Quiero hacerle una pregunta más. Usted desde el principio de esta clase ha dado por sentado el hecho de que lo que nos distingue del reino animal es la facultad del habla. Y a mí me resulta sorprendente que lo afirme usted de forma tan natural. Asumo que lo hace basado en los textos sagrados del judaísmo. Insisto, me parece increíble porque la ciencia no tiene tantos años que descubrió que efectivamente el eslabón del genoma humano que distingue al ser humano es específicamente uno que está enfocado en el habla. En otras palabras, no sabía eso. La ciencia realmente en fecha muy reciente descubrió que lo que distingue al ser humano del resto del reino animal es el habla. Eso es algo realmente reciente para la ciencia. Y usted lo da por sentado, entiendo yo, basado en fuentes judaicas. Supongo que en el judaísmo eso ya estaba aceptado hace mucho, ¿no? ¿Está en el texto? Eso quería yo saber, dónde o cuál sería la fuente, o de dónde sacamos en el judaísmo. Cuando Dios creó a la persona, Adam Arishon, el primer ser humano, dice el texto ahí, Vayi Adam lenefesh chaya. Entonces, cuando Dios sopló en él el soplo de vida, la persona se convirtió en nefesh chaya, en un espíritu viviente. Viene un Keluz, que es el gran interpretador, ¿sí? Que está pegado al texto, ¿sí? Que lo traduce al arameo, y dice, le ruach memalela, ¿sí? A un ser parlante, que habla. Excelente. De ahí se deduce que lo que distingue al hombre es el habla. Es el habla. Y la ciencia ya lo comprobó, efectivamente. O sea, para eso, si yo me pregunto, yo después de tantos años de investigación, me pregunto, ¿por qué Dios permitió, ¿sí? Para que la ciencia exista? Porque al fin y al cabo todo está en el plan divino. ¿Cuál es el propósito? Precisamente eso, es demostrar que todo lo que la ciencia se está descubriendo, ¿sí? En realidad está en la Torah, en un lenguaje igual o en un lenguaje completamente diferente. ¿Sí? O sea, traducible del lenguaje secular al lenguaje divino, pero en realidad todo está allá. Correcto. Muy bien. Pues muchas gracias, Rabino David Toledano. Siempre es un placer, en verdad. Gracias a usted y a vosotros. Muchas gracias también a todos los televidentes que nos siguen en tutorah.tv. Lo esperamos en alguna próxima emisión. Soy Enrique Chmelnik. Hasta luego.